Bueno, vámonos a la Universidad Nacional, porque numeral es un parto estudiar en la Universidad Nacional, o por lo menos eso es lo que nos dicen los estudiantes que están ya a esto, muy poquitico, de irse a paro. Paro por crisis presupuestal, Camila. Sí, señor Juan Pablo, y es que mire que el movimiento estudiantil ha convocado una serie de manifestaciones porque aseguran que hay un déficit presupuestal y también están buscando una reforma a la Ley 30. Vamos a hablar con varios representantes estudiantiles a ver si hay esa posibilidad de que haya paro o si finalmente no lo van a convocar. A esta hora saludamos a Laura Quevedo, ella es representante estudiantil de la universidad. Laura, muy buenas tardes y mil gracias por acompañarnos en Sigue la W. Hola, buenas tardes, ¿cómo están? Muchas gracias por la invitación. Muy bien, muchas gracias. Bueno, Laura, cuéntenos por favor qué es lo que está pasando con el presupuesto de la universidad. Bueno, la universidad tiene ahorita un presupuesto pues como con déficit, con faltantes. Actualmente tenemos un faltante de 13.000 millones de pesos en la parte de funcionamiento, que es lo que pues está como ligado a los fines misionales de la universidad. Es decir, desde infraestructura, docencia y demás que hacen que la universidad sea la universidad. Ya cuando hablamos de en términos de inversión, que es la parte de investigación, laboratorios y demás, igual tenemos un déficit billonario. Entonces, pues la verdad es que desde hace varios años hemos estado teniendo pues problemas presupuestales, no es un secreto para nadie, pero este año tuvo problemas graves respecto a la contratación docente, los salarios de los docentes y hubo recortes importantes en la parte de bienestar universitario que hace que pues garanticemos como la alimentación de los estudiantes que no tienen, la vivienda de estudiantes que vienen de otros lados y que no tienen acá donde quedarse, etcétera. Entonces, pues la situación está bastante preocupante, por eso se han movido movilizaciones al interior de la universidad. Sí, usted dice que desde hace años se viene presentando esta crisis que tal vez esté a punto de estallar, pero ¿qué la provocó? ¿En qué momento o qué fue lo que generó que se empezaran a desfasar en los recursos tanto para inversión como para funcionamiento? Bueno, pues esto lleva de hace varios años, incluso tiene como relación con las luchas que se dieron en la coyuntura del paro del 2011 con la MANE y en el paro del 2018, que pues sí, todavía está muy fresco. Em, a lo que aludimos principalmente la crisis es pues como a la ley 30 como está, porque nos da un crecimiento por el IPC, ¿sí? Entonces nos sube el presupuesto cada año según el IPC, pero la universidad no es lo que era desde que se hizo la ley 30, ¿sí? Ha crecido en número de población, ha crecido en requerimientos, ha crecido en carreras porque necesitamos estar en constante actualización académica para ser todavía la mejor universidad del país. Entonces, como tenemos esos crecimientos en población, tenemos más del doble de las personas que estaba cuando teníamos, pues, la ley, cuando se creó la ley 30, por decirlo así. Como crecemos en población, como crecemos en requerimientos académicos y el mundo sigue avanzando, nos quedamos cortos de presupuesto porque el crecimiento del IPC no es suficiente para cubrir los cambios que tiene la universidad. Y esto pasa con la mayoría de universidades públicas. Pero hasta dónde, Laura, podemos decir que esta crisis presupuestal no afectaría a los estudiantes que ya están hoy en la universidad? Mejor dicho, el paro sería para pedir más presupuesto, para ampliar, para agrandar el alcance de la universidad, lo cual es lógico, pero quienes están hoy, en principio, pueden seguir estudiando y podrían continuar con sus carreras con la plata que hay, ¿o no? Bueno, yo quiero hacer una aclaración primero, ya que estuvimos hablando de paro. Em, Hubo varias noticias que dijeron que pues la Universidad Nacional está en paro. Yo quiero aclarar inicialmente que Que no, que no, por ahora decidimos una asamblea permanente, que lo que significa es que básicamente seguimos en actividades académicas, pero nos tenemos una prioridad por reunirnos y discutir la situación actual de la bien, universidad. Por ahora no listo. estamos en paro. Sí, eso es muy Listo. importante. O sea, por eso, de hecho, Ajá, nosotros el titular que tenemos es al borde del paro. No hemos dicho paro porque es que una cosa es una sí. cosa y otra cosa es otra cosa. Pero quiero que nos detengamos en el tema de la plata. La plata hoy alcanza para los estudiantes que hay y esta protesta o esta voz que ustedes alzan es para decir, mire, si no le aumentamos el presupuesto ya a la universidad a futuro, no va a haber cómo o desde ya se nota la falta de plata. Desde ya se nota, porque digamos, los problemas infraestructurales son grandísimos en la universidad, Sí. muchos edificios se nos están cayendo,
Hace poquito pues tuvimos la oportunidad de la construcción del nuevo edificio de las artes, pero eso es con deuda también porque no tenemos el dinero para construir por nuestros recursos propios los edificios. Eso hablando de infraestructura. Como mencioné anteriormente, también hubo recortes en la parte de bienestar, entonces los estudiantes que actualmente están estudiando igual tienen recortes por la parte de alimentación, por la parte de transporte, y al ser una universidad pública, esto es un factor importantísimo. Y aparte tenemos el problema de la docencia, y es que por los problemas presupuestales, la planta docente fue congelada. Y ahora, pues la mayoría de profesores que tenemos son profesores ocasionales, con otro tipo de contratación. E incluso con esta medida, que es de urgencia por las faltas presupuestales, no cubrimos la totalidad de profesores ocasionales que se necesitan en este momento en la universidad. Y además sus salarios son precarios. Entonces, pues la verdad es que en este momento y desde hace varios años estamos viviendo la crisis en la actualidad, no para los futuros. Sí, Laura, ¿qué es lo que ustedes piden reformar de la Ley 30? Porque lo que se dice es que si se hace esta reforma, ya no tendrían estos problemas todos los santos años. Sí, pues es la bandera presupuestal, digamos, está muy dirigida hacia, pues como en términos presupuestales exclusivamente, al 86 o al 87, pero lo que quiere la universidad y varias universidades públicas es la reforma integral a la Ley 30, porque la reforma integral a la Ley 30 también habla de la organización administrativa, de la forma de la relación con el Estado de la universidad y demás. Entonces, la bandera completa es la reforma integral a la Ley 30 para que pues podamos repensarnos y actualizar el modelo de educación que pues teníamos desde 1992. Óigame, Laura, yo quiero leerle un comentario que nos llega a esta hora. ¿Quién sigue la W? Nos dice, ¿qué vagabundería este activismo de los de la universidad pública? ¿Usted qué le respondería a quien dice eso? Que esto es activismo de ustedes de la universidad pública. Bien, digamos, pues es un comentario que hace parte también un poco de la cultura, ¿no? Pero lo que yo he aprendido como estudiante y representante de la Universidad Nacional es que la Universidad Nacional sigue teniendo una calidad altísima con las uñas. O sea, la Universidad Nacional sigue siendo pionera en investigación, sigue mandando investigaciones a la NASA, sigue relacionándose a nivel internacional con grandes universidades e institutos de investigación porque tenemos la calidad, ¿sí? O sea, aquí no hay la vagabundería que pues enuncian, porque realmente sí somos profesionales muy bien formados que le aportan mucho a la ciencia y a la investigación del país. Sin embargo, pues también al ser una universidad pública y por proteger también la calidad académica, necesitamos pues las condiciones necesarias. Como un país no puede progresar si no invierte en ciencia e investigación. Y la forma de invertir en esto también es en la educación superior. Sí, por supuesto que es importante mantener a la Universidad Nacional. Y vea, Juan Pablo, quiero saludar también a Ronald Vargas, él es otro líder estudiantil de la universidad, quien está con nosotros y le quiero preguntar, pues precisamente por la solución a esta crisis. Ronald, usted según entiendo, ha podido establecer comunicación directa con el Ministerio de Hacienda, también con el Ministerio de Educación, para tratar de buscar esos recursos que le hacen falta a la Universidad Nacional. ¿Qué le han dicho? Bueno, primero que todo, muy buenas tardes. Espero que estén muy bien las personas que nos escuchan y que nos están viendo por las distintas plataformas. Bueno, pues la situación, como ya lo mencionaba Laura, es estructural, es decir, que lo que requiere a largo plazo es una reforma a la Ley 30 en varios aspectos, en democracia, en el concepto de calidad y, por supuesto, pensamos que de forma inmediata el Gobierno Nacional debe tomar medidas para tener una hoja de ruta, ya sea en el Plan Nacional de Desarrollo o a través de voluntad política, para crear una nueva fórmula de financiación que nos garantice una adecuada inyección de recursos a las universidades públicas, porque hoy en día la situación pues, nos tiene al borde del colapso y esto no es nuevo. Pervivimos por digamos, las protestas del 2018 que nos aseguraron 5.2 billones adicionales a las universidades, pero si no es por esto, hoy en día estaríamos en una situación aún más crítica, siendo que ya de por sí solo a la Universidad Nacional le faltan 13.000 millones con el panorama actual. Pero quiero decirle a los oyentes y a quienes nos ven que en el mes de marzo tienen que hacerse las negociaciones con los docentes para determinar cuánto es el salario, en qué proporción del IPC va a subir, y cuando se haga esto, el faltante presupuestal va a ser aún mayor. ¿Cuál es la consulta que yo le hice al Ministerio de Hacienda?
Actualmente en la ley 2276, que fue la que aprobó el presupuesto general de la Nación, el Congreso de la República introdujo un parágrafo en su artículo 77 que dice que los ajustes presupuestales que deban hacerse a los presupuestos de las universidades públicas llegarán para el 2024, algo que nos preocupa muchísimo. ¿Qué quiere decir? Que hoy en día el gobierno proyectó que la inflación sería del 9,7% y con eso aprobaron el presupuesto en todas las universidades. Sin embargo, la inflación cerró fue en el 13,12%. Ese ajuste presupuestal hoy en día es una brecha de cerca de 171.000 millones de pesos, que parecerían pocos a la luz de la proporción del presupuesto general, pero que son muy necesarios para invertir en varios programas como la vinculación de docentes ocasionales, el bienestar universitario, la investigación, la extensión, y un llamado que se le hace urgente al gobierno y al Congreso de la República es a que modifiquemos esto, porque la sentencia de la Corte Constitucional que falló a favor de la Universidad de Cundinamarca y que ahora obliga a que el presupuesto ya pase de las universidades por el Congreso de la República y no por el Ministerio de Educación, nos tiene en este momento una situación presupuestal muy apretada y que hay que solucionar urgentemente. Mire, le quiero leer algunos comentarios que llegan a esta hora a través del YouTube Live respecto a lo que ustedes nos están hablando, Laura y Ronald. Dice Francisco José González, siendo egresado de universidad privada, se debe reconocer la importancia, calidad y muchas cosas buenas de la UNAL. Sus estudiantes, docentes, empleados y egresados aportan mucho al país. En contraste, dice Nelson Gómez, la Universidad Nacional nunca ha estado en peligro. Esos representantes son los politiqueros del futuro. Más allá de este tema de que ustedes los califiquen de una u otra forma, Ronald, yo quiero que usted me trate de explicar un asunto. ¿Por qué razón son ustedes, los estudiantes, y no las directivas de la universidad, las que lanzan o quienes lanzan este llamado? Porque uno diría, si el presupuesto no alcanza, si la plata está corta, si los edificios están viniendo abajo, si se congelan los salarios, si se congelan los salarios, si no hay como garantizarle a los estudiantes su permanencia en el plantel o en las instalaciones, en el campus, o en los campus, porque la Universidad Nacional tiene en varios lugares del país, ¿por qué no es desde Rectoría que se está alzando la voz para hacer este llamado y decirle al gobierno, a la nueva ministra de Educación, al presidente, oigan, ojo que la universidad pública más importante de Colombia se está quedando sin plata? Vale, una claridad. Primero, esto no es una cuestión únicamente de la Universidad Nacional de Colombia. La Universidad Nacional de Colombia es la principal universidad pública del país, pero es que esto está ocurriendo en la Universidad Distrital, en la Universidad Pedagógica, la Universidad de Chocó, de Córdoba. Eso está ocurriendo en todas las universidades del país, la falta presupuestal que la vimos todos los días. Lo segundo, las directivas de las universidades se han acostumbrado a convivir con la crisis, a sentarse con el gobierno. Dicho sea de paso, el gobierno, el Ministerio de Educación sí se ha sentado con los rectores de las universidades y con ellos ha pactado X o Y cosas, pero con el estudiantado nunca. Por ejemplo, se sentaron y dijeron que iban a hacer un aumento durante los 4 años de 500.000 cupos y que las universidades públicas se comprometían a aumentar en 65.000 cupos para este año la capacidad de la educación superior pública. ¿En dónde? No hay plata para eso. Los rectores son claros y el sistema universitario estatal es claro en que no existe. Ahora, las directivas sí se han pronunciado, por lo menos con el gobierno nacional, pero creen que la mejor forma de hacerlo es esta, en diálogos privados con el gobierno, con el ministerio, pero nosotros como estudiantes estamos para hacer eso, para hacer la voz y para alertar y que tengamos estos espacios de comunicación y para que el país nos escuche y diga, y saben que algo está pasando, porque la administración está para eso, para administrar la crisis, pero el movimiento estudiantil debe estar para alzar la voz ante esta injusticia que va a venir ocurriendo. Esto no es nuevo, esto viene ocurriendo como mínimo hace 33 años. Entonces, si es una situación en la cual nos tienen constantemente, el estudiantado siempre tiene que ser el que alza la voz en ese sentido y no quedarse conforme con el hecho que sencillamente se administra la crisis y mucho menos, y quiero decir esto, en un gobierno que nos prometió que la educación pública y que la educación superior iba a ser su prioridad y que hasta el momento pues no hemos visto que esto se haya materializado en acciones reales. Bueno, dice Hernán Cortés, podrían hablar también con las directivas antes de asumir que no han hecho nada. Camila, se supone que el gerente financiero de la universidad iba a estar conectado con nosotros a esta hora, ¿no? Sí, señor. Álvaro Viña. Lo hemos estado llamando porque nos dijeron se comprometió, que ¿no? Sí, claro. Nos él iba a salir que nos acá. Iba a atender, pero entonces que están unas mesas como sindicales que se complicó. Entonces lo hemos estado llamando insistentemente que nos dé una respuesta. No, porque es que además la cita era a las 12, señor Viña. Exactamente. La cita era a las 12 del mediodía, son las 12:28. Si está en unas mesas sindicales, pues eso nos lo podrían haber dicho desde antes y no desde que arranca el programa y ahí sí se complica usted, señor Viña. Muy poco serio y eso no habla bien de la universidad y sobre todo de
de la responsabilidad que tiene de responderle a sus El estudiantes. compromiso. Claro, Adriana Suárez dice, muy tristes sus problemas, pero ¿qué les hace pensar que sus derechos están por encima de los derechos de otros ciudadanos? Por ejemplo, cuando promueven una colatón en Transmilenio, no sé si haya sido estos líderes estudiantiles los que han promovido ese tipo de movimientos. Dice Jorge Acevedo, la crisis está en la junta directiva, pregúntele por la amiga del rector que recibe sueldo desde Estados Unidos. Uy, eso sería delicado. Y dice también Rosalba Rodríguez, revisen lo que está pasando en la Universidad Pedagógica. No hay clase, no han dicho nada. Uy, el rector de la Universidad Pedagógica es el que se habla con ustedes, ¿no, Mauricio? De la Preguntarle. distrital. No, ese es el que no habla con nadie. El que no habla con nadie. Ese es el de la UNAD, el que no habla con el de nadie. la UNAD no habla con... No, El es de la que- distrital habla a veces, el de la pedagógica... Bueno, a ver, Mauricio, su pregunta, por favor, para los líderes estudiantiles, porque ya nos dice el gerente financiero de la Nacional que no puede. Ok, muy bien. Ronald, estamos hablando de los gastos que tiene la Universidad Nacional para funcionamiento y también las cargas laborales que tiene, pero hay otros gastos adicionales como es la carga pensional y también en salud. ¿Eso se está afectando también o cuál es la salida frente a esa situación que se está viviendo económicamente en la Universidad Nacional? En el 2009 sale una ley que establece que la mesada pensional tiene que ingresar a través del artículo 86 de la ley 30. Pues para no hablarles en arameo, básicamente cuando nos asignan el presupuesto de funcionamiento, nos dicen, vea, esto es lo que va para la mesada pensional, y las universidades, sobre todo pues como la nuestra del régimen estatal, pues son pagadoras de ese pasivo pensional. Esto es algo que, y aprovechando que estamos en este escenario, quiero aclarar, a veces medios de comunicación dicen, no, pero es que un estudiante de la universidad pública, eso cuesta lo mismo que el de los Andes. No, porque en los presupuestos nos ingresa, por ejemplo, por esa ley, la plata de las pensiones, pero eso hay que pagarlo, eso no lo utilizamos para dictar clases. Por eso es que los presupuestos de las universidades se ven inflados en algunas cifras y en algunos análisis muy planos que se hacen, pero realmente hay muchas cifras de allí que sencillamente nosotros somos pagadores, como también los recursos de la extensión. Entonces, sí, la universidad está asumiendo el tema del pasivo pensional y tiene una carga administrativa en el pago, pero todo se ha dicho que a nosotros por presupuesto general de la nación nos llega ese recurso. Entonces, esto está, que son, la mesada pensional ronda los 89.000 millones, pero todo el componente, incluyendo el gasto recurrente de pensiones, son cerca de 343.000 millones, pues que no entran a la universidad para dictar clases ni para construir otros espacios. Ahora, con lo que dices de inversión, miren lo siguiente, el gobierno asignó solamente 69.000 millones de pesos para inversión, todo lo que no sea nómina y pagar servicios. ¿Y el resto de dónde sale? La universidad tiene que buscar la plata, cobrando matrículas, creando convenios de estampillas, proyectos de regalías, cobrando arriendos, con un montón de cosas, que es con lo que se construyen los edificios, que es con lo que finalmente se arregla toda esa infraestructura que ven dañada cuando ustedes entran. E insisto, no pasa solamente en la Universidad Nacional, en otras universidades están peor, se les caen los techos. Hoy los laboratorios de la Universidad Nacional, que como bien dicen, estamos en el tope de la calidad académica, usted se pasa un día de estos que está lloviendo y que la gente dice qué linda la fría Bogotá, y la Universidad Nacional está llena de goteras, llueve más adentro que afuera. Entonces, ahí es donde tenemos un abandono increíble. Les cuento, para el 2018 estaba calculado que el faltante en inversión de las universidades públicas en general superaba los 14 billones de pesos. Y eso pues es una situación supremamente complicada, más allá incluso de todos estos gastos que tenemos Venga, para la nómina, para el Ronald, pasivo pensional, entre otras cosas. Ronald, pregunta final para usted y para Laura. Solamente para saber y tener claridad, ¿usted qué estudia? ¿En qué semestre va? Yo estudio ingeniería industrial, estoy en el noveno semestre. Noveno semestre. ¿Y entró en qué año? Yo entré en el año 2018. O sea, noveno semestre, 2018, sí, está bien teniendo en cuenta los Está al inconvenientes día. de la universidad. Sí, es que usted sabe que Relativamente. a veces pesa un estigma sobre los líderes estudiantiles y dicen es que llevan ahí años y no se han graduado. Toca y se sacarlos con dedican a- abogado. Listo. Laura, ¿usted qué estudia? ¿En qué semestre va? Yo estudio ingeniería química y también yo estoy en último semestre, ya terminé materias. Usted ya va, Ya estoy esperando el grado. ya va de salida. Y Laura, ¿y uno ya de salida por qué se mete en esta pelea? Yo llevo varios años trabajando en la universidad como representante estudiantil y pues digamos en las asambleas y demás. Yo creo que cuando uno entra a la Universidad Nacional, independiente de la carrera a la que entre, entiende la responsabilidad social que significa estar en una universidad del Estado. Entonces, básicamente, si yo no hubiera podido entrar a la Universidad Nacional, no hubiera estudiado seguramente.
y estoy segura que hay muchas personas en un país tan desigual como Colombia, hay muchas personas en estas mismas condiciones. Entonces, pues siempre va a quedar la responsabilidad de defenderla y pues entregarla pública para que otras personas tengan la Listo. oportunidad que nosotros tuvimos. Bueno, pues seguiremos esperando a don Álvaro Viña o a la rectora Dolly, a la doctora Dolly Montoya, muy querida, muy respetada, y seguramente a quien deberíamos escuchar en esta situación, porque es un mensaje para la comunidad académica de muchos estudiantes que están en la universidad pública, esperando que la universidad pública, pues sí, sea no solo un orgullo, sino además una universidad en donde se piense hacia el futuro. Gracias, Laura Quevedo, Ronald Vargas, por estar con nosotros en Sigue la W. Una buena tarde. Bueno, muchas gracias, que estén bien. Muchas Buena gracias. tarde. Hasta luego, Y cuídense. seguimos, Hasta porque luego. aquí sigue la W.